Señoras y señores, sentaos y descubríos. Se abre la sesión. Muy buenos días. Se inicia el solemne acto académico de Santo Tomás de Aquino en la Universidad Politécnica de Madrid. Los profesores don José Manuel Perlado, doña Teresa Leo y don José María López impartirán la lección magistral bajo el título Taxonomía energética de la Unión Europea, algunas perspectivas tecnológicas, dividida en 3 intervenciones. El profesor Perlado impartirá su conferencia bajo el título Necesaria, sostenible y verde, la energía nuclear. A continuación, la profesora Leo hará su intervención titulada El hidrógeno y las pilas de combustible en la transición energética. Finalizará la lección magistral con la intervención del profesor don José María López, La pila de combustible y el automóvil, un reto del futuro. Por favor. Muy bien. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Politécnica de Madrid, vicerrectores, autoridades académicas, compañeros todos de la Universidad Politécnica de Madrid, público en general, tanto el presente como el televidente, señoras y señores. Buenos días a todos. Yo escribí en la dedicatoria de mi tesis doctoral que es de bien nacidos ser agradecidos, y aunque pequeñito, nací bien. Y entonces le daba las gracias a mi querido Guillermo Velarde, maestro y amigo, que hoy da su nombre al instituto que mis compañeros han tenido a bien que yo presida. Bueno, pues quiero que sea, por lo tanto, lo primero, darle las gracias a otro Guillermo, al que en los primeros tiempos di por llamar Gabriel, no sé por qué extraña razón, al rector y su equipo rectoral por este honor y oportunidad al impartir esta lección ante todos ustedes. Con su permiso, rector, me voy a quitar la mascarilla. El título tiene 3 adjetivos y un sujeto: necesaria, sostenible y verde, y el sujeto es la energía nuclear. El hecho de que yo hoy les hable de esta fuente de energía tiene su origen en la nota de prensa que la Comisión lanzó este 1 de enero del año 2022, que ahí lo tienen ustedes en esta figura, donde anunciaba la apertura de una consulta que en la terminología bruselense se denomina procedimiento hacia la implantación de un acto delegado, nada menos, según la cual la energía nuclear y el gas engrosarían la lista de actividades en la transición energética. En la nota se esboza la potencial consideración por la Comisión Europea de ambas fuentes de energía de generación eléctrica dentro de lo que da título a esta lección, que es la taxonomía europea, taxis y nomos, norma para la clasificación europea de actividades a considerar, por lo tanto, sostenibles y cumplidoras del objetivo de 0 emisiones en el año 2050. Realmente lo que la Comisión lanza, precisamente al comenzar la presidencia francesa en este semestre del año 2022, y esto evidentemente no es aleatorio, es, y leo textualmente, un debate en 2 grupos, en el grupo de expertos de los Estados miembros de materia en finanzas sostenibles y en la plataforma sobre finanzas sostenibles, los 2 entes, dado que la Comisión considera que el gas natural y la energía nuclear pueden desempeñar un papel a la hora de facilitar la transición, recalco lo de la transición, hacia un futuro basado predominantemente por las energías renovables. En el marco de la taxonomía,
Esto significaría clasificar estas fuentes de energía bajo condiciones claras y estrictas, puntos suspensivos, no sé muy bien qué significa, en especial porque contribuyen a la transición hacia la neutralidad energética. Vamos a ver. A estas alturas, lógicamente, el papel de las energías renovables ahí reconocido no se pone en duda ni se cuestiona. Desde ese 1 de enero, sin tener nada más que los gobiernos ese documento, la cascada de declaraciones ha sido magnífica, por decirlo de alguna manera. Pero en la nota no hay absolutamente nada que no se haya dicho antes. Es más, ya se está produciendo ese papel en la transición porque la componente de la energía nuclear, no solo en Francia, que todos tenemos en la mente, sino en Bélgica, España y otros países europeos y mundiales, ya está contribuyendo de manera fundamental a la misma. En la figura 2, en la parte inferior derecha, se muestra claramente cómo la energía nuclear, esto está hecho hasta el año 2020, cubre un alto porcentaje de la generación de energía eléctrica en el mundo, también en la Unión Europea. El dato lo pongo a propósito en forma de la energía eléctrica real, que en el tiempo se obtiene de cada una de las fuentes, y no en la forma de la potencia instalada. Hasta un 10% de la generación eléctrica en el mundo es de origen nuclear, 2.500 teravatios hora, con una potencia instalada de cerca de los 300 gigavatios eléctricos. En la Unión Europea, esa magnitud es de 600 teravatios hora en el año 2020, la energía que nos da, de un total de 2.800 teravatios hora que se genera por todas las fuentes. Y en España, en el año 2020, la energía nuclear suministró cerca de los 56 teravatios hora con una potencia instalada de solo 7 gigavatios eléctricos. Frente a la eólica, que suministra prácticamente la misma, un poquito menos, 55 teravatios hora, pero tiene una potencia instalada de cerca de los 26.000 megavatios eléctricos. Y por no hablar ya de los combustibles fósiles que tienen una energía de 76 teravatios hora con una potencia instalada de cerca de los 46.000 megavatios hora. Por lo tanto, el hueco, el gap hacia la sustitución de las energías fósiles, señoras y señores, es y seguirá siendo en este momento importante y difícil de cubrir. Además de las consideraciones geoestratégicas y la deseada, en mi opinión, diversidad de fuentes, la flexibilidad y elasticidad temporal, que pueden ustedes ver en la figura número 3, donde se representa cómo en el día cambia la generación de energía eléctrica y cómo teóricamente, según la Agencia Internacional de Energía, va a cambiar en esos días en el mundo, requerida para el funcionamiento armónico de la red eléctrica, nos lleva a considerar como prudente, digo yo, y adecuada la consideración de la energía nuclear y su calificación actual de necesaria. Está claro en este momento, para mí. La Unión Europea y su Comisión presentan en diciembre del año 2019 el conocido Pacto Europeo Verde, el European Green Deal, y su ley de clima, en el que se expresa la voluntad, y este es el objetivo, de la Unión Europea para adecuar toda su actividad económica predominantemente hacia las inversiones e iniciativas financieras, no financieras y de la propia Comisión que sean proactivas en la consideración de los objetivos medioambientales, cuya meta sería el logro de 0 emisiones ligado, lógicamente, al cambio climático en nuestro planeta en el año 2050 y una reducción al 50% en el año 2030. Desde 2018 se plantea primero y se desarrolla posteriormente el establecimiento de esa clasificación de actividades, fijando los criterios técnicos de selección de proyectos y financiaciones. Así hemos llegado a la fecha actual, con la intención de que esta regulación, señoras y señores, comience el 1 de enero del año 2023. Bien, el Reglamento Fundamental de la Unión Europea, 2020/852, en el desarrollo de esa clasificación, reconoce la importancia de la energía sin efectos sobre el clima. A mí me parece muy importante este hecho. Reconoce la importancia de la energía sin efectos sobre el clima. No hagamos gestos sin efectos sobre el clima. Verde, sostenible, sin efectos sobre el clima. Y deja como criterio el no causar daño significativo, el do not significant harm,
esas siglas que ahora todo el mundo maneja, DNSH, en el desarrollo de las actividades y entre ellas, lógicamente, la energía. Se lanza un primer reglamento delegado de actividades en abril del año pasado, donde se incluyen solo actividades relacionadas con las energías renovables, pero se le exige a la Comisión que evalúe la potencial contribución y viabilidad de todas las tecnologías actuales pertinentes, y en esas se incluye las mencionadas energía nuclear y gas. En el caso de la energía nuclear, esa evaluación se ha hecho el año pasado, en el año 2021, y sus conclusiones están en 2 informes que tienen ustedes ahí. Uno de ellos es el que pidió la Comisión a su propio Centro Común de Investigación, publicado en abril del año 2021, y el otro es al Comité Científico de Salud, Medio Ambiente y Riesgos Emergentes, que lo ha revisado y adoptó con muy pocos comentarios dicho informe técnico. Sus conclusiones, por otra parte, son, con algunas modificaciones y con el lenguaje legal que fija los criterios técnicos de selección, a los potenciales inversores, las que se usan en el borrador que está en discusión en estos momentos. Y, en el fondo, una de las cosas que se toca, ¿cuál es? Pues es que la incorporación de la energía nuclear realmente toca las finanzas del Pacto Verde, porque donde los inversores tienen puestas sus esperanzas, y claro, si tenemos un nuevo sujeto activo dentro de esa participación, hay otros que a lo mejor para el mismo pastel no tienen lo mismo. Naturalmente, el quid de la cuestión no es la nota, sino el documento en borrador que tienen ustedes en esa figura, que la Comisión pasó a esos dos comités que tienen que emitir una calificación preceptiva, pero no vinculante, y cuyo contenido no es público, aunque algunos sí lo han conseguido y yo lo he leído con mucha atención. Por cierto, la evaluación de ese primer comité acabó el día 21 de enero pasado y las conclusiones las tiene la Comisión ya en sus manos. El documento recoge a lo largo de su texto elementos claves en la armonización dentro y más allá de la transición para la energía nuclear. ¿Cuáles son? 1. Extensión de vida de las actuales centrales nucleares y la construcción de centrales actualizadas de agua a presión, las actuales que tenemos ahora, pero incluyendo el calificativo de tener seguridad pasiva. Segundo, implantación, o por lo menos consideración de la implantación de los denominados pequeños reactores modulares con potencias inferiores a 300 megavatios eléctricos. Tercero, la consideración de una vuelta de tuerca a una idea que viene circulando desde hace bastantes años, como implantar el ciclo cerrado del combustible nuclear y, en consecuencia, la incorporación de nuevos diseños avanzados de reactores. ¿Y qué obtendríamos con eso? Pues 2 cositas. Una, usar de manera eficiente y sostenible el combustible nuclear en esos reactores, con la utilización del antiguo, y transmutar, señoras y señores, a elementos de vida y actividad reducidas los elementos radiactivos de larga vida, consecuencia del ciclo anterior, mediante las reacciones de fisión nuclear en el reactor. Los criterios técnicos de selección, consecuencia de los pilares fundamentales en los que gira el documento, se establecen sobre 3 elementos que en el fondo es repetir lo que acabo de decir. 1, esto está dicho explícitamente, investigación, desarrollo, demostración e implementación, en su caso, bajo las legislaciones nacionales, de nuevas instalaciones innovadoras, da pie a los nuevos reactores de generación eléctrica. 2, construcción y operación segura de nuevas instalaciones nucleares, para las cuales el permiso de funcionamiento lo tienen que haber dado las autoridades nacionales antes del año 2045, y donde, por otra parte, se reconoce el uso de la energía nuclear para... Se menciona ahí 2 hechos muy concretos. 1, lo que es el calor, el calentamiento residencial, por decirlo de alguna manera, y 2, la generación de hidrógeno del que van a hablar mis compañeros dentro de nada. Esto es muy importante. Y tercero, la modificación de las instalaciones existentes en el propósito de extensión de vida con permisos nacionales antes del año 2040. El único comentario planteado, fundamental, por importante, se refiere a los residuos radiactivos. Creo que todos ustedes lo tienen en mente, para los que se plantea una solución técnica actual, como son los almacenamientos geológicos profundos. Dice
la consideración de estos informes que el estado actual de las investigaciones se les considera apropiados y seguros para contener el material de alta actividad y aislarlo de la biosfera durante periodos de tiempo largo. Yo añado, aunque con los desarrollos que auspicia el propio tema, la solución final puede venir, como estábamos diciendo, de la mano de una reducción de vida y magnitud radiológica a través de soluciones como el ciclo cerrado que he mencionado, que es el reciclado progresivo y sucesivo del material nuclear gastado. Bueno, ¿y la energía nuclear qué narices hace en este tema? ¿Cómo está respondiendo para considerarla sostenible y verde y con previsiones sustanciales en los estudios? Bien, en la figura 4, ahí estamos, esto es un estudio de la Agencia Internacional de Energía, pues se puede ver que la energía nuclear no precisamente, según esas previsiones mundiales, por supuesto, pero ahí puestas para los países en desarrollo y los países avanzados, por decirlo de alguna manera, no precisamente disminuye, sino que se mantiene, en algunos casos en Europa podría disminuir, no a niveles cero y en otros aumenta. Bien, pero tiene dos lecturas con periodos temporales muy distintos. Uno, basado en la reacción de la fisión nuclear, que como seguro que todos ustedes saben, es la ruptura de núcleos pesados como el uranio y el plutonio para producir esa energía, que es la fuente de nuestros actuales reactores, y la otra es la fusión nuclear, que es la unión de núcleos ligeros, en concreto el hidrógeno y sus dos isótopos del deuterio y del tritio, que es la base, digo yo, de una energía inagotable por su combustible, segura por su operación, ahora lo comentaré, y limpia por el periodo de vida de sus residuos materiales activados, que sí que existen. Desde el punto de vista de la fisión nuclear, las líneas de actuación, comenzó de otra manera, sería la extensión de vida de lo que estamos hablando y nuevos tipos de reactores, ahora, eso ahora. Casi 2/3 de los 443 reactores actualmente operando en el mundo están en los 40 años de vida operativa y lo pueden ustedes ver en esta figurita. Esto es una realidad. En la actualidad, la mayor parte de ellos están en los 40 años de vida operativa. En la actualidad, hasta 100 reactores nucleares han recibido licencia de extensión de su vida operativa hasta periodos de 50 años. Hasta 100. Estos estudios indican que extender solo una década la vida de esos reactores supondría una energía eléctrica adicional de 26.000 teravatios hora. Ahora, si esa extensión pasase a ser hasta los 60 años, supondría 31.000 teravatios hora adicionales, lo que sería, con las previsiones de crecimiento del International Panel on Climate Change, un 2% de la energía eléctrica en el mundo en el periodo 2020 a 2080. Existen otros 100 reactores actualmente en construcción en el mundo, la mayor parte incorporando sobre los actuales diseños de refrigeración por agua, que son nuestros reactores actuales, la característica fundamental de la seguridad pasiva. No hay un actor ahí controlando el tema. Con alguna novedad al introducir algún tipo nuevo, como los reactores refrigerados por agua y moderados, en este caso, por agua pesada, con el uso, y se abre la perspectiva, del uranio y del torio, otro elemento importante. Voy a hablar ahora de la implantación de los pequeños reactores nucleares y, finalmente, el planteamiento de la asunción de los reactores avanzados. Todo esto, unos ahora y otros después, está siendo considerado. Vamos a hablar de los pequeños reactores modulares. Estos reactores son ya una realidad, como pueden ustedes ver en la figura 6. Se denominan pequeños reactores nucleares aquellos que tienen una potencia menor a los 300 megavatios. Desde hace algunos años el interés es tan alto como para que se han desarrollado reactores de muy diversos tipos. Ahí los he puesto reseñalados en castellano, los reactores refrigerados por agua implantados en tierra o mar, hay un ejemplo ya, de alta temperatura de operación refrigerados por gas, refrigerados por metales líquidos, reactores rápidos refrigerados por sodio o gas y últimamente los microreactores de solo potencias de 10 megavatios o incluso menores. En la actualidad hay hasta 70 diseños de reactores en el mundo, repartidos por muy diversos países. Ahí tienen ustedes la lista y un rango de energía muy grande. Me llama la atención, y quiero hacerlo notar, que Luxemburgo tiene, que se ha puesto tan protestón con el tema tiene 2 reactores.
solo por decir un poquito las cosas. Bien, algunos ya operativos, como el reactor flotante de la Academia Lomonosov, con 2 módulos de 35 megavatios eléctricos cada uno, que ya han sido conectados a la red desde el año 2020, y 2 en estado muy avanzado de construcción. Uno es el Karen, de los argentinos, del tipo refrigerado por agua, y otro de 30 y el otro es el HTR-PM, del tipo de alta temperatura, con una potencia de 210 megavatios eléctricos, que entrarán en funcionamiento o a finales de este año o al principios del año que viene. ¿Y en Europa qué? Pues en Europa Urenco, empresa privada con base en el Reino Unido, lanza y espera la financiación del gobierno del Reino Unido una unidad denominada U-Battery de sistema de alta temperatura moderado por grafito que funcionaría entre 5 y 10 años sin ninguna recarga ni ningún mantenimiento. Bueno, ¿y qué ventajas tienen estos reactores? Pues la primera es, al ser de poca potencia, muy compactos y poder implementar tecnológicamente de manera muy simple los aspectos de seguridad pasiva, no dependen tanto de la seguridad activa en el sistema, y luego necesitan una menor magnitud de refrigeración adicional, así como la necesidad de una fuente auxiliar de potencia. Saben ustedes la importancia que tiene esto para el control de los accidentes, en la mitigación de mucha menor potencia. Por otra parte, los requerimientos de agua de refrigeración, por lo tanto, la apertura de localizaciones serían mucho menores y se pueden realizar su instalación en regiones remotas. Hay ejemplos en la Rusia siberiana de instalaciones que han estado funcionando desde el año 75 y 76 en regiones remotas de manera más flexible y fácil. Por otra parte, dada su compacidad, los pequeños reactores permiten una modularidad en su manufactura y, por lo tanto, un factor de escala significativo que favorece la implementación de medidas de muy alta calidad en su fabricación y una muy significativa reducción de costes. Naturalmente, al ser de pequeña potencia, tienen un inventario radiológico mucho más pequeño y su desmantelamiento se hará mucho más simple, pudiendo pensarse en una disposición incluso in situ en los sitios donde han estado operando. Implantación subterránea como subacuática, con una mayor protección de desastres naturales. La característica modular permite la ampliación del sistema, disponiendo progresivamente de distintas unidades, lo cual evidentemente facilita el coste total del sistema, y los tiempos de licenciamiento para la operación y de construcción se reducirían de manera muy significativa. Aquí tienen ustedes los periodos de tiempo, pero les pongo un solo ejemplo. El reactor NuScale, que ha sido licenciado por la Nuclear Regulatory Commission en los Estados Unidos, ha tenido un periodo de licenciamiento de solo 4 años y el periodo de construcción es de otros 4 años, frente a los 7 y 8 años que puede costar un reactor de gran potencia. La otra pata de la fisión nuclear es el ciclo cerrado, que me he empeñado en decirles, con reactores conocidos desde hace mucho tiempo, como son los de generación 4, o sistemas subcríticos guiados por acelerador. En esta figura tienen ustedes la enorme cantidad de desarrollos que durante décadas se han ido desarrollando, algunos usando uranio, otros usando torio, pero, y esto es lo importante, combinando estos elementos con combustibles gastados provenientes de los reactores actuales, que contienen isótopos de plutonio y actínidos menores, como el neptunio, el americio y el curio, que son isótopos pesados fisionables, que se pueden romper y que albergan en sí mismos un elevado contenido energético. Este juego de reciclado de los isótopos de larga vida a través de este tipo de reactores da pie a desarrollar dicho núcleo cerrado. Y lo tienen ustedes en la parte inferior izquierda. Uno es el ciclo abierto, se va a almacenar, en la otra se intenta reciclar. Sería la reducción radical de tres cosas: la cantidad, la vida y la peligrosidad del residuo radiactivo. En esta transparencia pueden ustedes ver 2 cositas. Una, que la reducción de la vida media de los residuos caería a menos de miles de años, a cientos de años, con este sistema. Y otro, que el incremento de la vida de los recursos al reutilizar los combustibles que vienen de todo el ciclo pasaría a ser 100 veces superior a la que el uranio o el torio nos darían por sí mismos.
Bueno, ¿y qué decir del otro elemento de la energía nuclear, la fusión? Pues que es una fuente de generación de energía eléctrica con los calificativos de inagotable. ¿Por qué? Pues porque utiliza el hidrógeno, que en el agua del mar, en fin, está suficientemente grande, es suficientemente amplio. Por otro lado, es seguro, al ser una instalación controlada de manera externa, es como un aparato de on-off, ping-ping, y finalmente es limpia hasta ese punto, con residuos de corta vida, esto hay que decirlo, y que no nacen del propio proceso nuclear generador de energía. En un plazo superior al año 2050, siendo realistas, estos reactores de fusión nuclear podrían ser, como consecuencia, voy a entrar un poco más, del confinamiento magnético, del confinamiento inercial, o quizás de soluciones todavía más avanzadas donde no viéramos a los neutrones, a los que son tan importantes ahora mismo, eliminando, por lo tanto, la reducida actividad que esos neutrones generan al interaccionar con los materiales estructurales. Bueno, para obtener esta reacción, entro muy rápido, la materia está a millones de grados y debe ser confinada, lo que se logra mediante dos métodos, básicamente hoy en día, que es el confinamiento magnético inercial. En esta presentación no me voy a detener en los principios de la fusión, que bien me gustaría, por cierto, pero valga decir que la naturaleza de partículas cargadas que constituyen la materia en esas condiciones de temperatura permite usar la fuerza electromagnética para conducirlas en trayectorias cerradas el mayor tiempo posible y mientras que se están moviendo así, poder darles tiempo a que se vayan uniendo entre sí de manera que nos den la energía que nosotros queremos. Por otra parte, la obtención de esas condiciones de temperatura en una masa de hidrógeno llevada mediante los láseres y los haces de iones a densidades similares, yo diría que incluso superiores a las del núcleo solar, aunque por un breve tiempo, eso es la inercia de la materia, dan la suficiente energía para que la repetición sucesiva, pum, 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 del proceso nos lleve a desarrollar un reactor de potencia. La fusión nuclear se encuentra ahora en una fase crítica en sus dos líneas alternativas, como es la demostración, como es la demostración de un proceso eficiente y con ganancia neta de energía. La proximidad de esta realidad, esto es importante, ha lanzado tal número de iniciativas privadas hoy en día, hasta decenas de inversores privados, con desarrollos experimentales agresivos en la línea tanto de fusión magnética como de fusión inercial. En la fusión por confinamiento magnético, y tienen ustedes dos figuras en la parte superior ahí, su desarrollo más avanzado es el proyecto internacional ITER, que está en la prensa cada 2 días, que se construye en Cadarache, Francia. Es un proyecto internacional en el que se proyecta alcanzar los 500 megavatios térmicos, no está conectado a la red, de energía en forma no continua. Es, por lo tanto, una instalación experimental de demostración del concepto. Con un consumo de energía para calentar y confinar el plasma de 50 megavatios, esto supondría, si llega a los 500, una ganancia energética de un factor 10. En la fusión inercial, mediante láser, que tienen ustedes en la parte inferior de la figura, el logro se consiguió en agosto del año 2020 y en febrero del año 2021, cuando la instalación National Ignition Facility, que está localizada en el laboratorio Lawrence Livermore National Laboratory, en California, en Estados Unidos, con una energía disparada por los láseres de 1,7 megajulios, obtiene una energía neta de 1,3 megajulios. Es decir, prácticamente la demostración de yo te doy tanto, tú me das casi lo mismo, que es un primer paso importante. Pero no es eso solamente lo importante es que la demostración de la propagación de energía, la propagación de la reacción en la masa del combustible se ha demostrado. Esto es fundamental. De hecho, la prensa ya está moviendo los temas. El día 26, lo tienen ustedes en esa figura, o sea, hace 2 días, salió el artículo en Nature Physics, en el que se demuestra tanto teórica como experimentalmente que esto se ha logrado. Europa, que junto a Japón, Corea y China son en este momento los grandes motores de este desarrollo, ha establecido una hoja de ruta precisa, que la tienen ustedes ahí, en la opción magnética, que pasa por la demostración en ITER. El desarrollo, importante, no está puesto ahí, pero lo digo yo, de una fuente de neutrones denominada IFMIF-DONES,
que se construiría en Granada, España, para poder licenciar la vida de los materiales en el reactor que son fuertemente agredidos por los neutrones. Y finalmente, allá para el año 2050, el reactor demostrador de potencia. La perspectiva temporal es la demostración experimental en el ITER en el año 2035 y el demo arrancado en su construcción en el año 2050. Ahí ven ustedes una cifra, que es la del año 2100, y digamos, caramba, iba a decir otra palabra más fuerte, caramba, el año 2100, pero es que mi razonamiento es el siguiente. Seguro que ustedes quieren que todos sus hijos, nietos, tataranietos, etcétera, etcétera, vivan unas existencias felices más allá de la frontera incluso de este siglo. Bueno, pues entonces, si esta fuente nos da, incluso en el año 2080, 2090, una capacidad casi enorme de conseguir esta energía, bienvenida sea, ¿no es verdad? Bueno, o sea, que en este sentido, pues aunque no es renovable, tiene esta perspectiva. En el caso de la fusión inercial, cuyos mayores impulsores experimentales son Estados Unidos, Francia, Japón, China y Rusia, y donde el resto de Europa en su conjunto juega un papel teórico muy importante, el progreso, una vez obtenida ahora la demostración del concepto, como les acabo de decir, está aún globalmente por definir. Europa, con España entre los países impulsores, esta universidad tuvo un enorme proyecto europeo conceptual dentro de las grandes instalaciones ESFRI, denominado IPER, en el que se contemplaba el conjunto de la tecnología de la instalación y que con los resultados actuales se desea relanzar en el futuro. Y con esto, señoras y señores, he concluido. Muchísimas gracias. Señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, autoridades, señoras y señores, buenos días. Quiero agradecer a nuestra universidad la oportunidad que me brinda de impartir esta lección magistral mediante la intervención titulada El hidrógeno y las pilas de combustible en la transición energética. Son dos, fundamentalmente, los factores que hacen que el hidrógeno juegue un papel importante en la transición energética actual. Uno es que gobiernos de todo el mundo se han movilizado para alcanzar los objetivos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrado en París en 2015, el conocido COP21, promoviendo esfuerzos adicionales, además, para evitar que el calentamiento global supere 1,5 grados con respecto a niveles preindustriales. Esto requiere lograr emisiones neutras en carbono para 2050. Para ello, todos los sectores económicos necesitan reducir sus emisiones. El hidrógeno aparece, entonces, como opción clave para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como es el CO2. El otro factor que confiere al hidrógeno un papel importante en la transición energética viene relacionado con las energías renovables, grandes protagonistas de esta transición. Su implantación a nivel mundial va en aumento, a la vez que sus costes vienen experimentando una caída acelerada en los últimos años. Esto contribuye a hacer atractivo desde el punto de vista económico el hidrógeno verde, obtenido sin emisiones a partir de energía renovable mediante electrólisis de agua. No debe olvidarse también que debe considerarse hidrógeno verde el obtenido en algunos procesos biológicos, pero es minoritario por el momento. Además, puesto que la producción de las fuentes de energía renovable de mayor penetración en el sistema eléctrico, como son la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, normalmente no se ajustan a la demanda, se plantea la necesidad de soluciones para su almacenamiento, con el fin de lograr una gestión eficiente. De esta manera, el hidrógeno verde aparece como una potencial contribución
al desarrollo de la electricidad renovable, ya que tras su posterior almacenamiento y transporte puede convertirse nuevamente en energía útil. De ahí su denominación como vector energético. Pues bien, estos factores han llevado a la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, a estimar que en 2050 el hidrógeno y los combustibles basados en hidrógeno supondrán del orden del 12% de la demanda energética global. El hidrógeno, hablamos del hidrógeno, es el elemento más ligero y abundante del universo y en condiciones normales de presión y temperatura es un gas diatómico. Posee un alto poder energético por unidad de masa y, salvo en muy escasa proporción, el hidrógeno no existe libre en la naturaleza, sino formando parte de otros compuestos, por lo que es necesario consumir energía para extraerlo. Y será entonces tan limpio como lo sea la energía empleada en su obtención. Esto ha dado lugar a su clasificación mediante asignación de colores, que podemos observar aquí delante, y en orden decreciente de emisiones asociadas a su producción, se habla de hidrógeno negro, marrón o castaño, gris, amarillo, azul, turquesa, rosa y verde. El hidrógeno gris se obtiene a partir de combustibles fósiles, produce importantes emisiones de CO2 y no cumple con la evolución hacia emisiones neutras en carbono. El hidrógeno azul también se obtiene a partir de combustibles fósiles, pero incluye captura de carbono, lo que conlleva menores emisiones de gases de efecto invernadero si estos procesos están bien controlados y se evitan fugas. Por su parte, el hidrógeno verde es en su mayoría, como hemos dicho, el producido a partir de energías renovables mediante electrólisis de agua y no presenta emisiones, por lo que sí es compatible con la evolución hacia las emisiones neutras en carbono. Otras rutas de producción con baja huella de carbono son, por ejemplo, la del hidrógeno turquesa, obtenido por pirólisis de metano, y la del hidrógeno rosa a partir de electricidad de origen nuclear. Actualmente se producen en el mundo alrededor de 120 millones de toneladas de hidrógeno al año y el 95% de esta cantidad es hidrógeno gris, siendo China el mayor productor y consumidor, y se utiliza mayoritariamente como materia prima en la industria petroquímica y en la industria siderúrgica. Solo una proporción simbólica, menor de 0,01 millones de toneladas año, se destina a usos energéticos en transporte, siendo en su mayoría hidrógeno gris. La transición energética en la que se divisa una proporción mayoritaria de hidrógeno libre en emisiones contempla dos grandes áreas de aplicación del hidrógeno: usos en la industria como materia prima y usos energéticos. Como materia prima puede contribuir a la descarbonización de los procesos industriales, por ejemplo, de refino de petróleo, síntesis de amoníaco para fertilizantes, sobre todo de metanol con aplicación en plásticos, y la producción de acero. Por su parte, 4 son los grandes usos que se prevén que pueden contribuir a alcanzar el objetivo de descarbonizar, de emisiones neutras en carbono. Estos 4 grandes usos pues, comprenden potencia y energía, con generación flexible de potencia, suministro fuera de la red, almacenamiento a gran escala, el denominado Power to Fuel, con la transformación de hidrógeno en combustibles sintéticos como el metanol y otros, o en amoníaco, con mayor facilidad de uso o de transporte que el propio hidrógeno, porque no hemos dicho que tiene un contenido muy alto, como 3 veces el contenido energético por unidad de masa de los combustibles fósiles, pero puede tener hasta 11 veces menos el contenido de energía por unidad de volumen, puesto que es un elemento muy ligero. Los otros 2 usos que se prevén en energía son calefacción y transporte.
Tenemos que tener en cuenta que las aplicaciones en transporte, que es una actividad que genera entre el 20 y el 25% de las emisiones de CO2, y entonces es un sector objetivo de descarbonización y no siempre fácil. Abarcan el transporte por carretera, tanto el ligero como el pesado, el ferroviario, el aéreo y el marítimo. Teniendo en cuenta este panorama, aparecen muchas oportunidades, esto es importantísimo, para los distintos países dentro de la cadena de valor del hidrógeno renovable, que abarca, como podemos ver, desde su obtención mediante energía renovable, con su posible transformación en portadores de hidrógeno. Es una actividad muy en boga, de muchísimo interés en este momento, el conseguir otros combustibles a partir del hidrógeno, y si es renovable, pues es el objetivo. Entonces, abarca la producción, la posible transformación en portadores de hidrógeno, hasta también su transporte y los múltiples usos finales, que precisamente esos usos finales pueden acelerar la demanda de hidrógeno y, por lo tanto, facilitar el desarrollo industrial y tecnológico. Así que se abren muchísimas oportunidades a nivel global. Vamos a hablar ahora de la producción y el consumo de hidrógeno, pensando en hidrógeno renovable, en hidrógeno verde, que hay veces que se habla de hidrógeno limpio, incluyendo no solo el hidrógeno verde, sino también el azul, cuando la captura de carbono está muy controlada. La tendencia es a ir hacia hidrógeno verde, pero hay una transición por delante. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, el potencial tecnológico de producción mundial de hidrógeno verde por debajo de $1,5 por kilogramo hacia 2050 se estima en unas 650 veces superior a la producción actual de hidrógeno que habíamos en toneladas año, que habíamos dicho que eran 120 millones. Teniendo en cuenta diversos factores con respecto a la exportación e importación de ese hidrógeno renovable, limpio, se podrían identificar tres grupos de países. El primero es el de aquellos con producción de hidrógeno verde a bajo coste y capacidad para convertirse en exportadores netos, entre los que se podrían contar Australia, Chile, Marruecos y España. El segundo incluye aquellos países autosuficientes en hidrógeno verde, como pueden ser China o podrían ser China y Estados Unidos. Y el tercer grupo estaría integrado por aquellos países que necesitarán importar hidrógeno para satisfacer su demanda interna, entre los que se encontrarían Japón, la República de Corea y partes de Europa y América Latina. Con el tiempo, el hidrógeno está llamado a convertirse en un bien de consumo en el comercio internacional, y el hidrógeno verde en concreto se presenta como un enlace entre regiones con bajo coste de producción de energías renovables y regiones con alta demanda, por lo que será necesario su transporte. El transporte de hidrógeno todavía tiene costes muy elevados, pero se prevé que aumente hacia 2030 y se hará fundamentalmente por tubería o por barco. La distancia y la cantidad serán decisivas a la hora de determinar qué opción es la más rentable. En el caso de transporte de hidrógeno puro por vía marítima a gran escala, en la actualidad se plantean dos alternativas: hidrógeno en estado líquido a 253 grados Celsius bajo cero y presión ambiente, o hidrógeno en estado comprimido a temperatura próxima al ambiente. Y me gustaría destacar que existe ya un barco piloto diseñado y fabricado por una empresa japonesa, Kawasaki Heavy Industries, bajo el nombre de Suiso Frontier, para el transporte de hidrógeno líquido entre Australia y Japón, que precisamente el pasado mes de diciembre realizó su viaje inaugural desde Japón hasta Australia, para hoy, hace exactamente una semana, recoger su primera remesa de hidrógeno y enviarla a Japón. Partiendo de hidrógeno verde, la energía renovable almacenada se puede recuperar mediante los usos finales, como hemos comentado. En general, en los usos energéticos, el hidrógeno puede someterse a dos tipos de procesos: reacciones de combustión y reacciones electroquímicas.
Así, el hidrógeno puede quemarse en calderas, en turbinas de gas o en motores de combustión interna, o bien oxidarse electroquímicamente en pilas de combustible para generar electricidad directamente, sin combustión. Si se quema hidrógeno verde, puede obtenerse energía térmica para calefacción o se puede obtener potencia sin emisiones de CO2, pero emisiones contaminantes es previsible que se contará con ellas, óxidos de nitrógeno que requerirán tratamiento. Si el hidrógeno verde se utiliza en pilas de combustible para generar directamente electricidad, no se emitirán gases contaminantes, puesto que no proviene del carbón, ni gases de efecto invernadero, puesto que no se forman NOx. Las pilas de combustible son dispositivos que transforman de manera continua y directa, como ya hemos comentado, la energía química de un combustible y la de un oxidante en electricidad mediante reacciones electroquímicas, con bajo nivel de ruido y alta eficiencia. Es importante destacar que no existe reacción de combustión en una pila de combustible. Carecen de partes móviles, son modulares y de fácil mantenimiento. Y cuando la pila de combustible se alimenta con hidrógeno, porque pueden admitir a veces otros combustibles, el único producto de la reacción, además de energía térmica y eléctrica, será agua. Y si ese hidrógeno se ha obtenido mediante energías renovables, las emisiones de carbono y las emisiones contaminantes estarán muy próximas a cero. Existen diversos tipos de pila de combustible, siendo las más empleadas las pilas de combustible de membrana polimérica, PEM-FC por sus siglas en inglés, que se alimentan directamente con hidrógeno bastante puro y aire. Actualmente son las pilas de mayor madurez tecnológica, son especialmente indicadas en aplicaciones de transporte en los ámbitos terrestre, aéreo y marítimo, y sobre todo en automoción, como en la próxima intervención se podrá apreciar, han alcanzado un desarrollo bastante amplio. También estas pilas de combustible, las de tipo PEM-FC, se pueden igualmente usar en aplicaciones estacionarias de producción de potencia. Por apreciar el impacto que las pilas de combustible van teniendo en el desarrollo industrial y en las aplicaciones de transporte, podremos decir que las ventas globales de pilas de combustible han experimentado un marcado aumento en los últimos años, bastante, como doblarse en los últimos años, siendo destinadas en su mayoría a automóviles, autobuses y camiones en Asia. Es más, en Asia se han marcado objetivos para 2030 y 2040. China, 1 millón de automóviles. Japón, 400.000 sistemas de pila de combustible para uso residencial. Y República de Corea, 15 gigavatios de generación de potencia con pilas de combustible. En Europa, una coalición de empresas se ha comprometido en el despliegue de 100.000 camiones de transporte pesado en 2030 y California, en Estados Unidos, ha adquirido el compromiso oficial de contar con 200 estaciones de repostaje, las llamadas hidrogeneras, en 2025, con la previsión de llegar hasta 1.000 en 2030. Como caso que me gustaría tratar un poquito en detalle, pues encontramos que la aplicación del hidrógeno y las pilas de combustible en el ámbito marítimo y portuario es uno de los casos de destacado interés en el marco de la transición energética hacia un futuro con emisiones neutras en carbono, porque el transporte de larga distancia es uno de los sectores de mayor difícil descarbonización. La estrategia planteada hasta el momento por la Organización Marítima Internacional, la IMO, para reducir las emisiones del sector marítimo, conseguirán previsiblemente una disminución sustancial de las mismas, pero no será suficiente para cumplir el objetivo marcado de una reducción del 50% de las emisiones en 2050 respecto a las emisiones de 2008. Para ello, será necesario incorporar otras tecnologías donde el hidrógeno y otros combustibles derivados del mismo
combustibles alternativos, así como las pilas de combustible, jugarán un papel importante. De hecho, más de 13 proyectos ya han implementado plantas de potencia basadas en pilas de combustible alimentadas con hidrógeno en embarcaciones. Y se nombra, por ser de los primeros, el proyecto ThemShips, que en el año 2008 en Ámsterdam puso en servicio un barco de pasaje fluvial para 100 pasajeros. Actualmente existen varios proyectos en ejecución en distintas fases de desarrollo, que abarcan una gran variedad de embarcaciones, desde buques de carga general hasta remolcadores o buques de pasaje. La tendencia en el tamaño de las plantas de potencia a instalar es creciente. Y, de hecho, como apoyo a esta afirmación, cabe citar que hay un consorcio liderado por una naviera danesa que está estudiando la viabilidad de construir un ferry para 1.800 pasajeros y 500 automóviles. Por último, cabe destacar que Europa es referencia mundial en este ámbito. De los 60 proyectos analizados en el informe sobre el uso del hidrógeno en el sector naval que publicó recientemente la Agencia Internacional de la Energía, 56 son desarrollos de instituciones y empresas europeas, y de los 4 restantes, 2 pertenecen a Japón y otros 2 a Estados Unidos. Por último, querría quizá hacer algunas consideraciones generales sobre el tema que nos ocupa. Por un lado, la combinación de hidrógeno y pilas de combustible se ve como una combinación potente para contribuir a los objetivos de descarbonización del planeta en general. También es una oportunidad única a la que se enfrentan ahora mismo gobiernos, empresas, universidades, organismos de investigación para poder diseñar y definir cuál va a ser el papel del hidrógeno en esta transición energética, en el modelo energético que se está configurando. Y es importante considerar que es muy necesaria la cooperación internacional y el tener una mente integradora. Somos todos necesarios, no sobra nadie, es un amplio campo inter y multidisciplinar y todos somos bienvenidos. Para terminar, quisiera hacer quizá una reflexión, que es que el sistema energético del futuro realmente está por determinar, pero se puede asegurar sin temor a equivocarse que el hidrógeno no competirá, sino que complementará a otras formas de energía asequible y limpia. Muchas gracias. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, rector Uceda, vicerrectores, autoridades académicas, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores, buenos días. Bien, me uno al agradecimiento de poder estar hoy en este ilustre acto, pues tratando de transmitir el contenido de la conferencia que lleva por título La pila de combustible y el automóvil, un reto de futuro. Está estructurada, como pueden observar, en 5 puntos y hay un 6º punto que es un punto sentimental que comentaré al final, ¿no? Los retos del transporte, el impacto o las implicaciones del CO2. Luego hablaré un poco por encima del vehículo de pila de combustible en el automóvil, las barreras que tiene actualmente y cuáles son las proyecciones de futuro. Bien, los retos del transporte se pueden considerar que el transporte se enfrenta principalmente, desde mi punto de vista, a 3 retos, ¿no? Uno es la seguridad del suministro del combustible y su coste. El transporte es el sector con mayor consumo energético en la Unión Europea, con un 31% de la energía final consumida.
y este porcentaje es aún mayor en nuestro país, con un 39,7%. España es un país petrodependiente, sobre todo en el transporte, por tanto, ni podemos controlar el suministro ni podemos controlar su coste, ¿no? En la fotografía aparece un tema de la guerra de Irak, que sufrimos los dos aspectos, suministro y transporte. Dentro del sector transporte, el transporte por carretera es el mayor consumidor de energía primaria. Es un 92% el transporte por carretera. Y de ese 92%, el 96% es combustible fósil en la actualidad. Con lo cual, la electricidad y el hidrógeno son dos vectores energéticos que se plantean con una clara alternativa para esta situación, ¿no? Otro reto es la contaminación global, que también se ha comentado anteriormente. Por tanto, si el transporte es consumidor de energía fósil, es también emisor de gases de efecto invernadero. Concretamente de CO2, que tiene su impacto, como todos ustedes saben, en el cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero en España en el sector transporte tienen un mayor peso relativo que en la Unión Europea, un 27,5% frente a un 22,9%. Desde el punto de vista de la descarbonización, es en este gas en el que se está centrando toda la atención mundial. Y ahora comentaremos que efectivamente el CO2 es el que está marcando el diseño de todos nuestros vehículos automóviles. Por tanto, igualmente, la electricidad y el hidrógeno son una clara alternativa si la producción es renovable, ¿no? Todo el well to wheel que evidentemente sea neutro. Finalmente, pues bueno, esto es algo obvio, ¿no? Diríamos que en este sentido, por el tubo de escape tenemos emisiones contaminantes y todas estas emisiones contaminantes se encuentran reguladas por la normativa Euro. Ahora estamos en la normativa Euro 6D, pero ya se está planteando en Ginebra la entrada de la normativa Euro 7 con una importante reducción también en NOx y en partículas fundamentalmente, ¿no? Y esto tiene una importante relevancia en la calidad de aire de nuestras ciudades. Lo estamos viendo, ¿no? Los anuncios de nuestro alcalde en Madrid, si se superan las emisiones de NO2, habrá restricciones de acceso a las entradas de las zonas restringidas, ¿no? Bien, por tanto, esa reducción progresiva deberá conducir a los denominados vehículos cero emisiones. Y en este sentido, igualmente, la electricidad y el hidrógeno, a través de la pila de combustible o su combustión en un motor de combustión interna, pues diríamos que tendrán emisiones, sobre todo la pila de combustible tendrá emisiones cero en el punto de uso. Bien, en cuanto a las implicaciones del CO2, bueno, pues ahí aparece una conocida reacción química, ¿no?, que es la estequiométrica, ¿no? Digamos que si combinamos el hidrocarburo con el oxígeno, pues tenemos CO2 más agua. Pero existe una relación entre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible. Y esta relación es constante y depende solamente de la formulación del hidrocarburo. Por tanto, cuanto menos consumamos, menos CO2 que estamos emitiendo, ¿no? Y de ahí la preocupación de todos los ingenieros de mejorar la eficiencia de los trenes de propulsión y aplicar otras tecnologías que ahora paso también a comentar. Bien, realmente la Comisión Europea ha declarado unos objetivos respecto a las emisiones de gramos de CO2 por kilómetro en lo que el automóvil se refiere, ¿no? Diríamos que hemos pasado del 2015 de 130 gramos de CO2 por kilómetro, ahora en la actualidad a 95 gramos de CO2 por kilómetro. Pero las previsiones van a ser cada vez más restrictivas, un 15% más en el 2025, en el 2030 ya se está hablando de un 50% menos y se está analizando el 2040 como cero
emisiones de gramos de CO2 por kilómetro en el tubo de escape, con lo cual ya nos hacemos una idea de cuáles van a ser las tecnologías del futuro, ¿no? Bien, aparece también en el gráfico pues, qué es lo que está pasando en otros países del entorno, y vemos, por ejemplo, que la situación actual, Japón está en 105, China está en 107 y Estados Unidos ha alargado 5 años más hasta el 2025 y su cifra va a estar en el 93 gramos de CO2. Digamos que han sido más conservadores que Europa, ¿no? ¿Con qué herramientas cuentan en este sentido los fabricantes para alcanzar estos retos de emisiones? Bueno, pues diríamos que las clásicas estaríamos hablando de reducir el peso del vehículo utilizando configuraciones híbridas, metiendo aluminio y otros materiales más ligeros, obviamente siempre compatible con la homologación del vehículo, mejorando el coeficiente de aerodinámica, la rodadura. Ya los neumáticos actuales ya tienen una clasificación desde la A hasta la G, donde tienen una reducción, un rolling resistance. La A es el Premier, también es el más caro, por supuesto, y por tanto eso también afecta a la reducción de consumo. Los propulsores van a incorporar, todos incorporan ya sistemas de sobrealimentación que mejoran el rendimiento, además de aumentar la potencia. El downsizing, reducir las cilindradas de los motores, pasar de 6 cilindros a 5, de 5 a 4, para tratar también de aquilatar ese consumo. Por supuesto, en los propulsores, los motores de gasolina inyección directa, ya que así se comportan muy similarmente a los diésel en la conducción urbana. Por supuesto, los diésel, como todos ustedes saben, han sido estigmatizados, pero realmente el diésel es el propulsor con mayor rendimiento y con todo un sistema de posttratamiento que cumple con la normativa que se le impone. Utilizar combustibles gaseosos como el gas natural siempre mejora la combustión, u otros combustibles que ahora mismo están encima de la mesa como los e-fuels que capturan el CO2 y con hidrógeno verde tenemos hidrocarburos en este sentido también neutros. Por supuesto, los sistemas híbridos que tenemos en la actualidad que mejoran el consumo desde un 25% hasta un 60% los enchufables. Y finalmente, pues tenemos los eléctricos con batería y con pila de combustible, que evidentemente son 0 emisiones en el punto de uso. Bien, pues ¿cuáles las características del tren propulsor de pila de combustible, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando me escribía mi libro, bueno, por supuesto venía aquí a hablar de mi libro, ¿no? Cuando escribía mi libro, me acuerdo que algunos de los autores que leía, uno decía, imagínate que vas a tu casa conduciendo y que por el tubo de escape solo sale agua. Bueno, pues todo aquello fue lo que arrancó con mucha fuerza en todo el sector transporte para ver qué posibilidades tenía el hidrógeno y la pila de combustible, ¿no? Bueno, como pueden observar, un tren de pila de combustible es un tren puramente eléctrico. El motor eléctrico es el que va a la tracción y dispone de baterías. Es un sistema híbrido, como ahora comentaré. Es un sistema híbrido con baterías y pila de combustible. La pila de combustible se alimenta de hidrógeno que va almacenado en el depósito a 700 bar. Para confinar el hidrógeno a estas presiones se requieren depósitos de elevada resistencia, manteniendo acotado el peso final de almacenamiento. Suele utilizarse materiales composite, como fibra de carbono. Debe tenerse en cuenta la permeabilidad del hidrógeno y, por tanto, todos sabemos que es la molécula más pequeña, por lo que requieren materiales de muy baja porosidad y cierres muy herméticos. Los vehículos que actualmente están en el mercado, ya no son prototipos, están en el mercado, como el Toyota Mirai, el Hyundai Nexo y el Honda Clarity, diríamos que almacenan entre 6 y 7 kilos de hidrógeno a 700 bar, con autonomías entre 600 y 700 kilómetros y se recargan en 4 minutos. Eso las baterías pues le va a tener ahí, pues evidentemente, una alternativa muy interesante, la parte del
del hidrógeno, ¿no? Bien, la pila de combustible, como ya se ha comentado, pues bueno, un aspecto muy importante es que la pila de combustible se diseña solo en potencia. Al revés de la batería, en la batería tú la diseñas en potencia para darle potencia al motor eléctrico, pero tienes que meter dentro de la batería energía. Tienes que poner celdas en serie y celdas en paralelo para tener energía, con lo cual es un diseño complicado que aumenta de peso para cumplir con las dos condiciones. La pila de combustible no. Se diseña para dar la potencia, celdas en serie y la energía va en el hidrógeno. Bien, pero el stack solo no funciona, es una complicación añadida que la batería no tiene. Entonces, diríamos que el stack se le añade una serie de sistemas, como es el sistema de alimentación del aire con un compresor de aire, lleva el sistema de refrigeración, lleva el sistema de humidificación de las membranas y, bueno, lleva, por tanto, una serie de sistemas que hacen que el rendimiento se penalice. Pueden observar ahí las dos curvas. La curva roja sería el rendimiento del stack, pero el hecho ya de incorporar todos los componentes, como pueden observar, cae el rendimiento a cero en el arranque, luego sube rápidamente, adquiere un máximo y luego vuelve a caer a máxima potencia. Diríamos que ahí hay una línea de investigación muy importante para tratar de mejorar las condiciones de funcionamiento de la pila de combustible. La pila de combustible, bueno, pues diríamos que tiene un funcionamiento que permite el uso más efectivo de la alta densidad de energía de la pila y de la alta densidad de potencia de la batería. Por eso hacemos una configuración híbrida para que esas condiciones de alta potencia sea la batería la que suministre esa potencia. Cuando la demanda de potencia es alta, como en una aceleración, las baterías proporcionan la potencia necesaria. Cuando la demanda de potencia es baja, como en condiciones de velocidad crucero, pues es la pila de combustible la que proporciona la potencia. Las baterías se recargarán durante los periodos de baja potencia. Así, dependiendo de los requerimientos de potencia y de energía, la pila se diseña desde el punto de vista de condiciones de velocidad crucero y la batería para proporcionar la potencia pico. Bien, ¿y qué barreras tenemos? Voy a comentar dos respecto a la pila de combustible y dos respecto al hidrógeno. Respecto a la pila de combustible, pues una barrera está en la durabilidad, ¿no? Para diferentes aplicaciones, los requisitos de vida útil de la pila de combustible varían significativamente. Desde 5.000 horas para vehículos turismos hasta 20.000 horas para autobuses y camiones y 40.000 horas para sistemas de funcionamiento continuo en aplicaciones estacionarias. Recientemente se están declarando por parte de algún fabricante autonomías de 270.000 kilómetros. Está bien. Los objetivos de degradación normal suponen menos del 10% de pérdida de rendimiento de la pila de combustible en el final de su vida útil y la tasa de degradación está entre 2 y 10 microvoltios hora y es comúnmente aceptada para la mayoría de aplicaciones. Aquí también hay otra línea de investigación para ir mejorando la durabilidad de la pila, ¿no? Otro es el coste. Realmente es difícil darle un coste en la actualidad a la pila de combustible, pues porque no hay demanda, ¿no? Si tú vas al mercado a comprarte una pila de combustible, pues posiblemente te estén cobrando pues en torno a los 1.000 euros el kilovatio de potencia, que es carísimo, ¿no? Bien, hay unos análisis para la próxima década. Por ejemplo, voy a dar este dato para una pila de 80 kilovatios, para una producción de 100.000 unidades, claro, es que tiene que haber producción para tratar de abaratar. Estamos hablando del coste del stack en $30 kilovatio. De lo más caro del stack está el electrocatalizador, que es platino, es una sal de platino. Están las placas bipolares, por donde se mueven el hidrógeno y el aire. Y está el sellado de las celdas, ¿no? Si a este stack le añadimos lo que hemos dicho anteriormente, el sistema de aire con su compresor, la refrigeración, la humidificación, el coste sube a 59
dólares el kilovatio. De estos 59, pues el stack ya hemos dicho que es 30 y los otros componentes de mayor coste es el compresor y es el sistema de refrigeración. Hoy en día un motor térmico viene a estar en torno a 75 euros el kilovatio. Quiere decir que con estas cifras ya sería competitivo respecto al motor térmico. Bien, con relación al depósito de hidrógeno, el que tiene más coste es la fibra de carbono, los reguladores de presión y las válvulas, que puede llegar a 20 dólares el kilovatio. Y del conjunto del sistema de hidrógeno con el depósito, pues diríamos que el depósito, el stack y el compresor de aire suponen el 80% del coste. Luego también es por donde hay que indagar para tratar de reducir esos costes. Bien, respecto al hidrógeno, ya se ha comentado también anteriormente, diríamos que la producción evidentemente tiene que ser verde, es la apuesta de la Unión Europea, ir a una producción verde, bien electrólisis de agua, bien otros procesos alternativos, siempre con energía renovable. Por el momento, igualmente, es difícil hablar del precio del kilo de hidrógeno. Diríamos que en la producción de hidrógeno verde vía eólica o vía solar se está hablando que al final de esta década, cerca ya del 2030, podemos hablar de entre 5 y 10 euros el kilogramo. Si antes decíamos que marcábamos 7, 6 kilos de kilogramo, pues podemos hacer una cuenta, compararla con lo que nos cuesta llenar actualmente el depósito. Finalmente, la infraestructura. Estamos en una situación parecida a la que tienen los vehículos puramente eléctricos. Es decir, no hay una infraestructura todavía necesaria para que ni el vehículo eléctrico, por supuesto el del hidrógeno ni nada, despegue, ¿no? Bien, diríamos que en este sentido, también por la parte de la Comisión y también por parte de nuestro Gobierno, hay un compromiso hacia el 2025 de instalar 150 hidrogeneras, 40 en capitales de provincia y núcleos urbanos y 110 para cubrir los principales corredores y carreteras con mayor intensidad media, garantizando al menos una hidrogenera cada 250 kilómetros. Y finalmente, pues un poco las proyecciones de futuro. Ahí pueden ver, es una fuente de ANFAC, lo que ellos piensan cómo va a evolucionar las ventas de los vehículos, ellos llaman electrificados, es decir, ahí incluyen los híbridos enchufables y los puramente eléctricos, los convencionales y los de pila de combustible. En un entorno favorable del mercado en 2040 se podría alcanzar 1 millón de unidades de vehículos electrificados y los vehículos de hidrógeno tendrían una presencia significativa del 24%. Esas cifras que se presentan de 4 millones de coches electrificados en 2030, pues ANFAC parece que no lo tiene excesivamente claro, ¿no? Y en cuanto a vehículos industriales, sobre todo en el pesado es por donde más va a tener un recorrido la pila de combustible. En el 2040 el mercado de vehículos comerciales ligeros tendrá una cuota superior al 30% de vehículos electrificados y del 20% en tecnologías de gas, diésel e hidrógeno. Hablo del diésel porque todavía hay grandes problemas para sustituir el rey de la propulsión en el largo recorrido, que es el diésel. Con el tiempo irá cayendo, ¿no? Los vehículos industriales desarrollarán un mercado importante de gas e hidrógeno en 2040 con tasas del 40%. Se está hablando también de suministrar en vehículos pesados largo recorrido gas natural licuado. O sea que tendremos ahí, por tanto, una doble situación en los propulsores. Y finalmente es lo que les comentaba, ¿no? Ahí aparece el vehículo, el Episol. Diríamos que en el año 2002, ya ha pasado 20 años, se desarrolló en el Instituto de Investigación del Automóvil Francisco Aparicio Izquierdo de nuestra Universidad Politécnica de Madrid, el INSIA, a petición de una empresa, CEMUSA, pues el desarrollo del primer vehículo híbrido
de hidrógeno con pila de combustible y paneles de energía solar en su techo en España. Este prototipo se hizo íntegramente en el INSEAD y se homologó y tuvo un gran impacto mediático, aunque no se pudo industrializar cuando llegó la crisis del 2007. La empresa desapareció, pero el conocimiento quedó en nuestra universidad, lo que permitió desarrollos posteriores y proyectos en la actualidad más complejos relacionados con vehículos pesados de pila de combustible. Y esto es todo. Muchas gracias. Ahí podemos ver los futuros vehículos de pila de combustible. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor José María López, profesora Teresa Leo, profesor José Manuel Perlado. Muchas gracias a los tres. Y continuamos entonces con el desarrollo del acto. Se va a proceder a la lectura de premios y distinciones que la Universidad Politécnica de Madrid concede a aquellas personas y entidades que han sido merecedoras de estos en diferentes ámbitos. La señora secretaria general de la UPM se servirá a dar lectura a la relación de los mismos. Por favor. Esto es muy incómodo, ¿eh? Ya está. Perdón. Se va a proceder a la entrega de premios y distinciones que la Universidad Politécnica de Madrid concede a aquellas personas y entidades que han sido merecedoras de estos en diferentes ámbitos. Premios a la innovación educativa. De acuerdo con la resolución rectoral de 10 de mayo de 2021, que dispone la convocatoria de premios a la excelencia docente, por primera vez se distinguen dos categorías. A la excelencia docente de aquellos profesores que hayan destacado a lo largo de un periodo superior a 20 años en el desempeño de sus actividades docentes, así como aquellos profesores nacidos después del 1 de enero de 1986, con una antigüedad de un máximo de 10 años como profesores de la UPM. El jurado de selección de premios, nombrado a tal efecto, acuerda conceder el primer premio a la excelencia docente a la profesora doña María Dolores López González, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El segundo premio a la excelencia docente a la profesora doña Araceli Hernández Bayo, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Y los premios a la excelencia emergente para profesores nacidos después del 1 de enero de 1986, con una antigüedad de un máximo de 10 años como profesores de la UPM, a los profesores don Miguel Ángel Rojo Tirado, de la Facultad de Ciencias de Actividad Física y del Deporte, INEF. Y a don Antonio Jesús Díaz Honrubia, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos.
De acuerdo con la resolución rectoral de 10 de mayo de 2021, que dispone la convocatoria de premios a la innovación educativa para aquellos profesores que han destacado en el desarrollo de actividades de innovación educativa durante los últimos 5 años, el jurado de selección de premios acuerda conceder premio a la innovación educativa a los profesores don Gabriel Pinto Cañón, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Don Emilio Serrano Fernández, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. Don Jorge Gallego Sánchez Torija, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Doña Almudena Ribot Manzano, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Y doña Eva Gil Lopesino, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. De acuerdo con la resolución rectoral de 10 de mayo de 2021, que dispone la convocatoria de premios al Grupo de Innovación Educativa destinados a reconocer las mejores actividades realizadas por los mismos, el jurado de selección de premios acuerda conceder premio a la innovación educativa a los profesores. Coordinador don Manuel Rodríguez Fernández, GIE Educational Innovation in Chemical Engineering, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Y a la coordinadora doña María Jesús Vázquez Gallo, GIE Mejora del Aprendizaje de la Matemática en la Ingeniería, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil. Premios de investigación. En su firme apoyo a la investigación, la Universidad Politécnica de Madrid, según convocatoria anual de premios anuales de investigación e innovación, aprobada por la Comisión de Investigación con fecha 20 de julio de 2021, dirigidos a aquellas personas o entidades que hayan destacado en el ámbito de cada premio, el jurado ha estimado que en las siguientes personas y entidades concurren circunstancias que les hacen merecedores de dichos premios. Premio de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid 2021, correspondido al profesor don José Antonio Encinar Garcinuño, por sus destacados méritos de investigación desarrollada en la UPM, el impacto de sus publicaciones científicas, su larga trayectoria como IP en proyectos internacionales de diversos programas europeos, por sus patentes y experiencia en gestión universitaria. Recoge el premio don José Antonio Encinar Garcinuño. Premio Consolidación de la Actividad Investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid 2021 al profesor don Rubén Omar Baracat Carballo por el número y calidad de sus publicaciones internacionales en el campo de la medicina del deporte, por sus estancias internacionales en centros de prestigio, por numerosos premios nacionales y capacidad de formación de doctores. Recoge el premio don Rubén Omar Baracat Carballo.
Premio de proyección de la actividad investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid 2021. Le ha correspondido ex aequo al profesor don Borja Bordel Sánchez por la calidad de sus publicaciones, su actividad como revisor en revistas JCR, la relevancia de los premios recibidos y su activa participación en comités de programas internacionales. Y a don Javier Alberto Pérez Castán por su participación en proyectos internacionales, su liderazgo en la implantación de nuevas líneas de investigación y su capacidad de formación de doctores. Recogen el premio don Borja Bordel Sánchez y don Javier Alberto Pérez Castán. Premio Incorporación de Excelencia Investigadora de la Universidad Politécnica de Madrid 2021. Le ha correspondido al profesor don Javier Martínez Rodrigo por su excelencia científica, con especial mención al impacto de sus publicaciones en revistas del primer y segundo cuartil, por su participación en proyectos europeos de diferentes programas marco y por su trayectoria en instituciones de prestigio internacionales. Recoge el premio don Javier Martínez Rodrigo. Premio Ciencia y Tecnología para la Sociedad Desarrollada en la Universidad Politécnica de Madrid 2021, correspondido al profesor don Luis Rey Navarro por su dilatada carrera en organización y desarrollo de actividades de divulgación científica y de formación que alcanzan al público no especializado, con una relevante participación de forma continuada en la Semana de la Ciencia. Recoge el premio don Luis Rey Navarro. Premio Artículo Científico más citado de la Universidad Politécnica de Madrid 2021. Le ha correspondido a la profesora doña María Concepción Bielza Lozoya y al profesor don Pedro María Larrañaga Mújica por el artículo New Insights into the Classification and Nomenclature of Cortical Gaberges Interneurons, por el número de citas promedios anuales desde la fecha de publicación, la posición de los candidatos en la lista de autores y los indicadores de calidad de la revista en la que se ha publicado. Es que no viene. Premio Artículo Científico más citado con origen en una tesis doctoral de la Universidad Politécnica de Madrid 2021. Le ha correspondido al profesor don Óscar Arque Iborra por el artículo Enhancing Deep Learning Sentiment Analysis with Ensemble Techniques in Social Applications, por la posición de la revista en el primer cuartil, por ser primer autor entre los autores y el número de citas en Web of Science de las de la publicación del artículo. Recoge el premio don Óscar Arque Iborra. Premio Patente con mayor impacto en la sociedad de la Universidad Politécnica de Madrid 2021. Le ha correspondido a la profesora doña Marta Patiño Martínez por la patente Systems and Methods for Highly Scalable, Decentralized and Low Contention Transactional Processing, concedida por la Oficina Europea de Patentes en 2016 y por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América en 2017, y su transferencia a la sociedad a través de la empresa de base tecnológica Linescale, así como por el retorno económico a la universidad en concepto de regalías. Premio Proyecto de Investigación Internacional de la Universidad Politécnica de Madrid 2021, que le ha correspondido al profesor don Raúl García Castro por el proyecto Vicinity, por el impacto directo a la sociedad y específicamente en el ámbito de una plataforma que ofrece interoperabilidad semántica entre dispositivos IoT, por el número de publicaciones y comunicaciones en eventos científicos que ha producido y sus contribuciones en estándares en el consorcio de la World Wide Web y European Television
Telecommunication Standards Institute. Recoge el premio don Raúl García Castro. Premio de Partenariado Público-Privado de Cooperación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid 2021. Le ha correspondido a TIPSA Técnica y Proyectos S.A. por la relación interrumpida con la UPM durante más de 13 años con diferentes actividades de cooperación institucional. Destaca el impulso de los aspectos académicos y docentes con las escuelas por las facultades de Ingeniería Civil y Agronomía de la Universidad del Lago Alberto, en la República Democrática del Congo, en colaboración con varias escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid, en una zona de África sin apenas acceso a una educación de calidad, contribuyendo intensamente a los ODS y en particular al ODS 4. Recoge el premio doña Inés Ferguson y don José Osuna. Premio de Colaboración en Investigación e Innovación con la Universidad Politécnica de Madrid 2021. Le ha correspondido a GMV Innovation Solutions por su continuo apoyo a la UPM en actividades docentes, investigadoras y de innovación a través de numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales, la Cátedra UPM GMV, becas para la realización de trabajos de fin de máster y organización de diversos eventos conjuntos. Recoge el premio don Ignacio Ramos. Premio Mujer UPM STEAM de la Universidad Politécnica de Madrid 2021. Le ha correspondido a doña Cristina Álvarez Álvarez por su excepcional contribución en el campo de la telecomunicación en empresas destacadas del sector y el constante apoyo a la UPM en diversas iniciativas en el desarrollo de vocaciones tecnológicas, la participación y la visibilización de la mujer en el ámbito STEAM. No asiste para recoger el premio. Buenos días de nuevo a todas y a todos. Rector Uceda, secretaria general de la Universidad Politécnica de Madrid, vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado, gerente y responsable de profesorado, vicerrectores, delegados de rector, presidente del Consejo Social, vicerrectores adjuntos, defensor universitario, directores y decano, como asimismo subdirectora ejerciendo funciones de director de nuestras escuelas y facultad, directores de centros e institutos de investigación, directores de departamento, delegado de estudiantes de la UPM. En especial, permítanme que me dirija en el día de hoy a los profesores Perlado, la profesora Leo y al profesor López, representantes de empresas e instituciones, profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes,
todos y todas, tanto aquí en el salón presencialmente como aquellos que están siguiendo el acto mediante la retransmisión del mismo. Lo primero es dar la bienvenida en el día de hoy. Quizá todavía estamos en tiempos para desear feliz Año Nuevo 2022, todavía no hemos acabado el mes de enero y tenemos pues una situación de nuevo que nos limita el aforo en el salón, que nos limita todavía nuestra vida normal, pero que parece que pudiéramos ir, o deseablemente queremos ir, y parece que las cosas pudieran ser así, a que durante este año 2022 pues llegáramos a algún tipo de normalidad que por lo menos se aproxime bastante a lo que conocemos y nos permita volver a tener estos actos con total normalidad, que es en definitiva lo que todos deseamos, porque además es una oportunidad pues para el encuentro, para hablar, para conocernos incluso mejor lo que hacemos unos y otros en la universidad. Quisiera comenzar pues dando las gracias a los profesores, a la profesora Leo, al profesor Perlado y al profesor José María López por sus conferencias dentro de un mismo entronque, hablando de esas perspectivas tecnológicas, de algunas perspectivas tecnológicas en la taxonomía energética de la Unión Europea. Son diversas formas de energía. Por supuesto, en la Universidad Politécnica de Madrid tratamos todas, tenemos todas, investigamos en todas ellas, pero especialmente quizá pues merecía la pena hoy destacar estas energías. Entre todas ellas tuve la oportunidad de hacer una presentación con motivo de la COP25 hace ya pues algún tiempo. En esa COP25 que nos acompañó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en nuestro salón de actos del INEF, de nuestro INEF, y la conferencia sobre la COP25 pues la pude dar en el salón de actos de nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, en el salón de actos Carlos Vera, y allí pues presenté pues las diversas energías posibles en las que ha habido, las que hay, la perspectiva que podría haber, y por supuesto todo ello a base pues de aprender mucho antes de preparar las correspondientes transparencias, dejarme caer en algunos momentos de sorpresa, en otros casos, pues para aquí, mira, que ya que pasamos por delante de esta escuela o delante de este centro de investigación, vamos a entrar un momento que quiero preguntar algo. Y de esta manera, pues conseguí hacer aquella presentación en la cual, pues precisamente hablábamos de algo que hoy día puede resultar controvertido, que es hablar de la energía nuclear como energía verde. Al fin y al cabo es una energía exenta de CO2 y, por supuesto, de todo el tema del hidrógeno y de las pilas de combustible, que he tenido la oportunidad también de dejarme caer por algunos sitios para ir aprendiendo sobre estas cosas y determinar pues la importancia que efectivamente, como se ha expresado en las conferencias, pues esto va a tener a lo largo de los próximos años. Pero además hoy era un día en el que merecía la pena poner estos temas sobre la mesa, dado que la presidencia francesa de la Unión Europea pues ha puesto también sobre la mesa la posibilidad de la energía nuclear, pues con todo lo que nos ha explicado el profesor Perlado. Por lo tanto, pues parecía que hoy era un día idóneo para ello. No hay que olvidar que estamos hablando de esas emisiones netas cero, que siempre se olvida la palabra netas, cuando siempre se habla de emisiones cero, habrá que llegar algún día a las emisiones cero de verdad, pero entre medias hay que hablar de las emisiones netas cero y hasta ese punto pues tenemos que ir compensando con lo que sabemos hacer, que es biomasa de verdad. Pues cuando se fabrica una serie de cosas hay que estimar la vida útil y en esa amortización pues estimar la plantación de biomasa que es necesaria para compensar esas emisiones y llegar a una emisión neta cero. Bien, en este momento, pues en relación con la energía nuclear, pues se nos ha presentado los ámbitos de investigación. Por un lado, pues está entre la fisión y la fusión,
La fusión, evidentemente, no deja residuo, pero la fisión sí, y está el tema de investigar cada día más en el acortamiento de la vida útil de los residuos. El profesor Perlado pues, nos lo ha contado espléndidamente, como es obviamente su especialidad. Y luego sobre el hidrógeno y las pilas de combustible, pues la profesora Teresa León nos ha contado muchísimas cosas sobre las diferentes gradaciones en colores del hidrógeno, debidas a su producción, y al final, pues ahí está el hidrógeno verde, que tiene de momento una limitación en la producción. El hidrógeno gris es el que más se genera hoy en día, pero ahí está la investigación para hacer las cosas posibles, y desde luego pues el profesor López lo que también pues, nos ha explicado es un poco una perspectiva muy pragmática de lo que es la aplicación en el sector del transporte y de la movilidad en el transporte y en los servicios, e incluso pues, con unos números concretos de lo que significaría pues, la implantación a día de hoy y la progresión, que pues, da un horizonte optimista importante, y también eso era el efecto también de la presentación aquí hoy, tener esa perspectiva. Por supuesto, el propio profesor López pues, nos ha explicado también dónde se está ahora en lo que es las cuestiones cada día más exigentes en relación con las emisiones de CO2 en cuanto pues, al Euro 7, después del Euro 6 o el Euro 5 en algunos casos a principios del decenio de 2010. Bien, agradecimiento porque además es una conferencia que además de interesante, dividida entre los tres y con los temas que se han tratado, pues además creo que era idónea al momento que estamos viviendo hoy día. Muchísimas gracias a los tres. No quisiera dejar pasar el día de hoy, por supuesto, sin felicitar, por supuesto, a todas las personas y entidades que han resultado premiadas. En el día de hoy, el trabajo que hay detrás es, en muchos casos, personal, pero también de equipos de gente que está con vosotros, y en el particular de empresas e instituciones, pues es una larga trayectoria de trabajo con la Universidad Politécnica de Madrid, de colaboración con nosotros, y que, en definitiva, pues es algo de lo que nosotros mismos también presumimos desde la universidad, que es la relación que tenemos con las empresas, y que no hay manera de realizar investigación e innovación sin el concurso de las empresas. Los partenariados público-privados son hoy día nacional y sobre todo internacionalmente la forma de avanzar en el conocimiento, en investigar y en aplicar, en encontrar soluciones a nuevos problemas con conocimiento que exista, que es la innovación. Todas estas cosas no se pueden hacer sin la participación de las empresas, y es gracias a esa labor con la que somos capaces de formar día a día, con la mayor calidad posible, que nos reconocen internacionalmente en acreditaciones internacionales de títulos, día a día, año a año, a nuestros estudiantes en nuestras escuelas. Por lo tanto, muchísimas gracias, además de la enhorabuena a todos y a todas los que han sido premiados de una o de otra manera por esa labor, esa huella que dejáis en la universidad, que hacéis en la universidad, para que todo pueda seguir funcionando con la máxima excelencia que nos reconocen, además, terceros por evaluaciones independientes. Bien, quisiera también pues, comentar algún anuncio que se ha hecho en el Consejo de Gobierno de ayer, precisamente, y es que bueno, pues estamos saliendo de esta pandemia, o eso es deseablemente lo que queremos, que este año 2022 pues deje atrás la pandemia. Hay expertos que empiezan a decir que seguramente es el final de la cosa, y eso pues nos da ánimos a hacer determinadas cuestiones. Por ejemplo, hay una cosa que se nos viene pidiendo reiteradamente, sobre todo por parte de los estudiantes, por supuesto, pero también de la comunidad universitaria, a ver cuándo se podría hacer ya una ceremonia de entrega de diplomas. Entonces, lo que hemos anunciado ya ayer en el Consejo de Gobierno es que este año vamos a hacer una cosa que el proyecto se llama UPM Day 2022, que se realizará en la primavera, avanzada la primavera,
y que será pues una ceremonia de entrega de diplomas para todas nuestras escuelas y facultad de la Universidad Politécnica de Madrid en un sitio único, en el Wanda Metropolitano. Quizá hay determinadas susceptibilidades que se comentaba ayer en el Consejo de Gobierno, pero también hubo intervenciones diciendo que ha habido arquitectos de nuestra escuela, egresados de nuestra escuela, que han hecho el diseño y la construcción del Wanda Metropolitano. También hay personas egresadas de nuestras escuelas de ingenieros de telecomunicación que lo que hacen es, están a cargo de toda la infraestructura de telecomunicaciones del edificio, como asimismo el propio césped, pues tiene que ver nuestra Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. El club nació en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, tiene una placa situada en uno de los descansillos de una de las escaleras de nuestra escuela, como asimismo el primer lugar de entrenamiento del Atlético Aviación pues fue en el lugar donde está Cuatro Vientos, es decir, el nacimiento de nuestra Escuela Técnica Superior, ahora de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, pues tiene que ver. Hemos hecho además entregas de diplomas allí, unas cuantas, precisamente por lo emblemático que es para la escuela aquella ubicación. Y más cosas que seguramente me estoy dejando y pido por ello disculpas, pero en definitiva hay bastante unión. Eso no quiere decir que también haya unión con otros, y para evitar susceptibilidades decíamos ayer que, por supuesto, también hablamos con otros de otras cosas y se tienen en cuenta para multitud de cuestiones, ¿no? Pero en definitiva es un lugar que nos ha parecido bien para hacerlo, un lugar además ahí se puede aparcar en el exterior, hay facilidades de ese estilo, pero además de la ceremonia de entrega de diplomas, nos va a permitir mostrar en ese día, 2 días que va a durar probablemente la cuestión, pues todo el potencial de nuestra universidad, potencial docente, potencial investigador, potencial de relaciones con empresas, potencial de emprendimiento, potencial de relación y transferencia a la sociedad, potencial de internacionalización y potencial de calidad internacionalmente reconocida en nuestros títulos, en nuestra investigación y en nuestra innovación. Todo ello va a tener pues, una serie de stands, una serie de lugares donde cada uno va a poder poner todo esto en una época además muy propicia, porque es la primavera, justamente, pues es mostrar la universidad para curso siguiente y vamos a aprovecharlo haciendo toda la ceremonia de entrega de diplomas. Y esa ceremonia tendrá también algo que en este acto echamos de menos en estos últimos años, que es la investidura de los nuevos doctores. También toca hacerlo en esos días. Y van a ser varias promociones, tanto las ceremonias de entrega de diplomas como las investiduras de doctores. En definitiva, pues eso es lo que queremos hacer, mostrar la universidad en esos días, en ese día o 2 días que se está haciendo el correspondiente proyecto. Como digo, se anunció ayer en el Consejo de Gobierno y estamos seguros de que va a ser un tema que pueda resultar para el beneficio de toda nuestra comunidad universitaria y, en particular, para todos nuestros centros y, con ello, en general, para la Universidad Politécnica de Madrid. No quisiera extenderme ya más en estas palabras y entro en el capítulo de los agradecimientos. De nuevo reitero el agradecimiento al profesor José Manuel Perlado, a la profesora Teresa Leo y al profesor José María López por la excelente conferencia que nos han dado entre los 3, diría las 3 excelentes conferencias que forman parte de un conjunto. Agradecimiento una vez más a toda la organización, sobre todo de personal de Administración y Servicios, algún PDI también ha participado, pero que ha hecho posible siempre la realización de este acto en un día como el de hoy, una vez más, un año más, y en especial con los problemas, las restricciones que tiene el tenerlo que hacer en una situación como estamos todavía de problema sanitario debido a la pandemia. Una vez más, también quiero agradecer al coro de la Universidad Politécnica de Madrid
la presencia en este acto y de nuevo siempre sabemos que hay dos lugares que seguimos guardando, Luis y Paco y Luis, que están entre nosotros a pesar de que se hayan ido en ese último viaje, y esos asientos están todos los días cada vez que escuchamos al coro de la Universidad Politécnica de Madrid. Agradecimiento en general a todo el profesorado, personal de Administración y Servicios y estudiantes de nuestra universidad, porque con la labor de todos y todas, pues estamos haciendo, entre todos y todas, haciendo y mostrando Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Pues nos ponemos en pie, por favor, para escuchar solemnemente el himno universitario. El acto ha terminado, se levanta la sesión. Ruego atiendan las instrucciones para desalojar el salón que dé el personal de protocolo y formamos, como es habitual en el exterior, la doble fila a la salida. Muchas gracias.